Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas noches. Eliana Dumet, Doménica Ganchala, Gloria Lazo. Presente. Presente, profe. Gracias. Cristian Mendoza, Steven Muñoz. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Sheila Quito. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ulises Ramón. Presente, buenas noches, profesor. Buenas noches. Y Niurka Villamar. Yolanda y José están por ahí, ¿ya? Perfecto, muy bien, estamos, Sí, pues, Lisa, perdón, disculpe no, que le interrumpa, Lisa. Yo, José, ya sé, es que me tocó ir sí, a ver a un cliente. no te preocupes, no te preocupes. Está de lista. Listo, pues entonces, un poco para hacer el resumen de lo que estábamos revisando el día de ayer, pues vimos conceptos de contabilidad, entendiendo que la contabilidad pues es un arte, es una disciplina enfocada y encaminada hacia la generación de registros, de análisis, de sintetización de datos técnicamente de transacciones contables, de transacciones de movimientos de las empresas, que son transformadas en números, ¿no? En dólares, y estos me permiten generar unos resultados que se los conoce como estados financieros. Estos estados financieros sirven para la toma de decisiones, ¿sí? Y una vez que los estados financieros pues están desarrollados, pues se busca diferentes ámbitos de entrega de la información hacia usuarios del sector interno como sector externo, decíamos, ¿no? Habíamos visto las funciones de la contabilidad, habíamos visto también los objetivos contables, también encaminados pues a entregar información que sea real, que demuestre la situación financiera, la operatividad de la organización en un momento determinado, que permita cumplir los objetivos trazados por la organización y que esté apta para la toma de decisiones. Por otro lado, vimos pues el sistema contable, la sumatoria de procesos que tiene la contabilidad para llegar a determinarse en su situación final. Teníamos tres procesos, unos procesos de corriente de entrada con toda la documentación que sustenta las transacciones contables. Por otro lado, teníamos ya el proceso contable con los diferentes libros, libro diario, libro mayor, balanza de comprobación para registrar, analizar y sintetizar la información de una manera cronológica. Y por último, pues teníamos los estados financieros que se presentan del ámbito contable y que exige la norma internacional de información financiera. Estos estados financieros, decíamos que eran 4 estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de variación de patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Con esta información desarrollada, como decíamos, pues había estos dos usuarios, tanto internos como externos de la organización, y que por algún motivo en particular, pues necesitaban para tomar decisiones. En el caso del interno, tomar decisiones para que la organización pues cumpla con sus cometidos y sus objetivos estratégicos. Y por el lado de los usuarios del sector externo, unos sirven en función de control para controlar pues el ámbito tributario, el ámbito de la presentación de legalidad societaria, y también pues para hacernos pues de créditos, ya sea con proveedores, créditos con en las instituciones financieras, ¿sí? Y también pues un comparativo con las entidades que pertenecen a nuestro sector o que son nuestra competencia, ¿no? Básicamente ese era el ámbito del sistema de la contabilidad, y visto como un sistema en el ámbito contable. Y por último veíamos pues la característica de la información contable, ¿sí? Que tenía pues seis ámbitos, ¿no? El primer ámbito pues era que sea exacta, el segundo era verdadera y fidedigna, la tercera era que sea clara, en la cuarta referida a un nivel, la 5 económica y la 6 oportuna. 6 características que debe reunir la información contable financiera para que su tratamiento, su lectura, su interpretación, pues sea
sea pues en términos contables de realidades, de exactitud, ¿sí? En tiempo y en forma. ¿Estamos? Por lo tanto, pues son las características que vela que la información contable pues sea correcta. El día de hoy pues vamos a revisar los diferentes principios de contabilidad, ¿sí? La contabilidad está basada en ciertos principios que a la larga termina siendo pues lo mandatorio dentro del ámbito contable, ¿sí? Dentro de la Constitución pues existen leyes para el ámbito de la contabilidad existen principios. Estos son los principios de contabilidad generalmente aceptados, PCGA o US GAAP, que se los conoce pues en inglés por sus siglas de los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, pues estos principios de contabilidad son 18, ¿sí? Que demandan que se trabaje y se maneje la información contable bajo este criterio y que permita que la información tenga uniformidad, tenga equidad, tenga diferentes ámbitos que vela que la información pues cumpla con lo mandatorio y llegue a ser una disciplina que cumple con ciertos parámetros en particular. Entonces vamos a revisar el día de hoy pues los diferentes principios, ¿sí? Los diferentes principios contables y con eso pues vamos a irlos analizando uno por uno, ¿ok? Entonces el principio de equidad, ¿sí? Dice que la equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante dentro del ámbito contable, puesto que los que se sirven o se utilizan los datos contables pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en conflicto. De esto, pues, se desprende porque los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una entidad. Este principio, en el fondo, es el postulado básico o principio fundamental al que está subordinado el resto de principios. Entonces, el principio de equidad, pues, habla que justamente dentro del ámbito contable, pues, por efecto de conveniencias, ¿sí? Se registre otras particularidades. Qué sé yo, pues tengo una necesidad de registrarme un gran capital sin haber aportado recursos, pues básicamente por ser un registro de ámbito contable lo puedo hacer, ¿sí? Registrando un valor superior. Pero el principio de equidad habla que no por tener un interés o tener una necesidad, pues voy a demostrar otra información que no sea la real. Por lo tanto, el principio de equidad es el principal principio dentro del ámbito contable que va a estar sobre cualquier otro de los que tenemos, ¿no? Sí, por lo tanto, pues el principio de equidad es el que va a demostrar que la información contable financiera es verdadera y es fidedigna. ¿Estamos? El segundo principio habla de la entidad contable. Habíamos definido el día de ayer, pues, que era una entidad, que es una persona jurídica, y por principio se tiene que constituir bajo ese esquema a un ente contable, ¿no? Ya sea persona natural o sea persona jurídica. El ente contable, pues, está enfocado hacia la persona a la cual se va a levantar los datos contables. Entonces dice, los estados financieros se refieren a entidades económicas específicas que son distintas al dueño o los dueños de la misma. Por lo tanto, si es una personería jurídica, ¿sí? Tiene que ser los estados financieros de esa personería jurídica. Cómo está conformado sus activos, cómo está conformado sus pasivos, cómo está conformado su patrimonio, sus ingresos, costos y gastos, básicamente enfocado al ente contable hacia el que se le ejecuta el proceso contable, ¿no? Segundo principio, entidad contable. Tercer principio, pues empresa en marcha, y dice que se presume que no existe un límite de tiempo en la continuidad operacional de las entidades económicas y por consiguiente las cifras presentadas no están reflejadas a su valor estimado de realización. En los casos en que existan evidencias fundadas que prueben lo contrario, debe dejarse constancia del hecho y el efecto sobre la situación financiera. Este principio de empresa en marcha, pues aduce que las organizaciones tienen vida perpetua, ¿cierto? Van a vivir para siempre. Ese es el principio de empresa en marcha, ¿cierto? Por lo tanto, pues la empresa tiene que desarrollar y tiene que velar por su sustentabilidad a través del tiempo,
¿sí? Para permanecer en el ejercicio, en los diferentes ejercicios en el futuro, ¿cierto? Por lo tanto, pues una empresa en marcha, ¿sí? El principio de empresa en marcha es garantizar que la organización continuamente sea sustentable, ¿sí? Y que pueda generar los recursos necesarios para velar por todos sus intereses, ¿no? Empresa en marcha, continuidad de sin límite de tiempo, ¿sí? De las organizaciones. Cuarto principio, bienes económicos. Dice que los estados financieros se refieren a hechos, recursos y obligaciones económicas susceptibles de ser valorizadas en términos monetarios. ¿Sí? El ámbito de la contabilidad habla sobre los bienes económicos a toda la posesión que tiene la organización y que puede ser susceptible de transformación en términos monetarios. ¿Sí? Entonces, dentro de los estados financieros vamos a tener diferentes rubros, los cuales pueden ser susceptibles de una percepción de dinero. Caja, bancos, tenemos edificios, propiedades, tenemos derechos sobre las personas, tenemos acciones, ¿sí? Tenemos inversiones. Todas estas, ¿sí? En unos casos pueden ser papeles, otros casos pueden ser bienes tangibles, intangibles, ¿sí? Pueden ser recursos que posee la organización y que en un momento determinado pueden transformarse en recursos económicos. Es por eso que el cuarto principio habla sobre los bienes económicos, la posesión que tiene la organización para la constitución de todos sus activos. Por otro lado, tenemos el principio número 5, que es moneda. Aquí habla que la contabilidad mide en términos monetarios y lo que permite reducir todos los componentes heterogéneos a un denominador común, ¿sí? Sabemos que dentro de la organización pues podemos tener diferentes tipos de recursos, ya sean recursos naturales, recursos de capital, recursos humanos o talento humano. Podemos tener conocimiento, podemos tener tecnología y todos estos son recursos que pueden ser transformados a dinero, a una moneda, ¿cierto? Y los estados financieros tienen que ser publicados bajo términos monetarios, ¿cierto? Hay que valorarlos. Entonces, tengo un sinnúmero de componentes heterogéneos que son de diferente clase, ¿sí? Pero son presentados ante la vista de los estados financieros, pues son presentados bajo términos monetarios, ¿sí? Y pues obviamente dentro del ámbito de la contabilidad y los principios dice que tiene que ser presentado bajo la moneda en curso legal dentro de ese estado. Ejemplo para el Ecuador, pues manejamos la moneda dólar, por lo tanto, los estados financieros se presentan en dólares, ¿sí? Periodo de tiempo, los estados financieros resumen la información relativa a periodos determinados de tiempo, lo que son conformados por ciclos normales de operaciones de la entidad, por requerimientos legales o por otras disposiciones, ¿sí? El periodo de tiempo, pues dentro del ámbito contable se habla de 365 días de un año calendario, ¿cierto? El periodo empieza del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿cierto? Salvo casos eventuales, ¿sí? Salvo casos eventuales de organizaciones que normalmente son del sector público, tienen periodos de hasta un año y medio, ¿cierto? Entonces inician sus actividades el primero de enero y cierran al 30 de junio del siguiente año, ¿sí? Ciertas eventualidades, es por eso que habla, ¿sí? Por requerimientos legales o por otras estimaciones. Pero generalmente la gran mayoría de las empresas trabajan con periodos de tiempo de un año, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque los cierres de año se los tiene que efectuar para su debida interpretación dentro del ámbito de los estados financieros. Entonces ahí tenemos el periodo de tiempo. El siguiente principio de devengado. Estos principios ya son un poco más contables, ¿sí? Que forman parte de la generación de información que está enfocada hacia la disciplina, hacia el arte, hacia los procesos de ámbito contable, ¿sí? Por lo tanto, dice, el principio de devengado es la determinación de los resultados de operaciones y la posición financiera deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del periodo, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados
con el objeto. De esta manera, los costos y gastos pueden ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que se generan. ¿Qué significa? Dentro del ejercicio del periodo contable, ¿sí?, comprendido el 1 de enero al 31 de diciembre, se desarrollan ciertas actividades, ¿cierto? ¿Sí? Que independientemente de que haya sido recuperada, haya sido generado el ingreso, ¿sí?, se lo tiene que registrar dentro del periodo, dentro de ese periodo. Si hubo una actividad que no generó pago, ¿sí?, que no generó pago, es un servicio y el servicio no fue pagado, ¿sí?, no voy a registrarlo al momento que me paga, tengo que registrarlo al momento en el cual se imputa y se genera el registro. A eso se refiere con el principio de devengado. Todos los registros que comprenden el periodo contable tienen que ser registrados básicamente con la fórmula el ámbito de registro que esto conlleve. Si es un ámbito de una compra no pagada, pues tendré unas cuentas por pagar, que las voy a pagar posiblemente en 180 días, en 2 años, en 3 años, pero la registro en el periodo que corresponde. Principio de devengado. ¿Estamos? Sí, el principio de devengado es el que te obliga a que todas las transacciones que se desarrollan dentro del periodo se tienen que registrar dentro del periodo y nada más hay que buscar la modalidad de registro, ¿cierto? Pero reconozco los ingresos, costos y gastos dentro del periodo en el cual fue desarrollado, ¿sí? En el momento que se generaron. Principio de devengado. Siguiente principio, principio de realización, ¿sí? Este principio de realización dice que los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación que las origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o las prácticas comerciales aplicadas y se hayan ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a las operaciones. Debe establecerse con carácter de general con el concepto de realizado y participa el concepto de devengado, ¿sí? Este principio de realización presenta o se acoge y se acopla con el principio de devengado. Hay una obligatoriedad, ¿sí? Hay una obligatoriedad de registrar dentro del periodo contable, ¿sí? Y la realización es la forma de cómo tengo que perfeccionar la transacción, ¿sí? Independientemente de que el registro genere otros movimientos en el futuro, ¿cierto? ¿Qué significa? La realización es ver en ese instante cuál es la valoración de esa transacción y registrarla y generar el principio de devengado, o sea, registrar. Realización, vamos a estar hablando ciertos ámbitos de valor de realización, es el valor que en ese instante lo tengo que percibir o lo tengo que analizar para determinar dentro del ámbito contable, ¿sí? Y ahí tenemos pues varios ejemplos en el ámbito de la realización. Tengo un vehículo que lo compré en $10,000, ¿sí? Ha pasado un año y pues el vehículo puede tener un valor de $5,000. ¿A partir de qué? De un uso, de un desgaste y todo. Entonces, bajo este principio de realización, bajo una terminología y un ámbito de depreciaciones, pues reconozco valores que me van a disminuir el valor y me van a permitir visualizar dentro de los estados financieros el valor de realización de ese vehículo, ¿cierto? Sí, a eso se refiere con el ámbito de realización. En ese periodo, en el instante que lo estoy haciendo, e inmediatamente perfeccionado y analizado el principio de realización, desarrollo el efecto de devengado, que es el registro dentro de ese periodo. Por lo tanto, el devengado y la realización siempre van a estar de la mano. Dos principios que actúan en conjunto. Principio número 9, costo histórico, ¿sí? Dice, el registro de las operaciones se basa en el costo histórico, ya sea de la producción, de la adquisición o del canje, salvo para concordar con otros principios que justifiquen la aplicación de un criterio diferente como valor de realización, ¿sí? Las correcciones de las fluctuaciones del valor de la moneda no constituyen alteraciones en este principio, ¿sí? Sino menos ajustes de expresión numeraria de los respectivos costos. ¿Qué se refiere al costo histórico? El costo histórico en el ámbito contable siempre lo voy a poder visualizar. Y volvemos al ejemplo del vehículo, ¿sí?
el vehículo lo compré en $15,000. Por efecto de depreciaciones bajó a $5,000. Eso quiere decir que se ha depreciado $10,000. En el valor del vehículo siempre voy a ver el costo histórico. Siempre va a valer $15,000. Y me dice que hay un efecto de esta fluctuación o de esta expresión numeraria, ¿sí? Que debo registrar en otra cuenta, que será menos depreciación acumulada de los vehículos por $10,000. Tengo el costo histórico de 15,000 menos la depreciación de 10,000 y mi costo neto del vehículo hoy en día es de 5,000, ¿sí? Ese es el principio que garantiza que siempre voy a visualizar el costo histórico de los bienes, ¿cierto? Este principio pues me permite tener siempre la referencia y el registro de un valor histórico, ¿sí? De un valor histórico. Yo compro un terreno en $20,000, ¿sí? Al paso del tiempo, el terreno cuesta $50,000. Por efecto de realización, yo debo tener un registro de $50,000 por el terreno. Entonces, ¿qué voy a tener? El valor del terreno, $20,000, más una revalorización del terreno, ¿sí? Por plusvalía, más la plusvalía del terreno, ¿sí? De valor de 30,000. Por lo tanto, el terreno neto vale hoy en día $50,000. En términos del estado financiero, pues lo tengo que reconocer por separado al costo histórico. Siempre voy a visualizar el costo histórico y los registros que incrementan o disminuyen el valor deben contener en otra cuenta a efecto del desarrollo de un valor neto, ¿cierto? De un valor que sea por efecto de la realización. Costo histórico, ¿no? Principio número 10, el principio de objetividad. Dice, los cambios en el activo, pasivo y patrimonio deben ser contabilizados tan pronto sea posible medir esos cambios objetivamente, ¿sí? Y ahí viene este efecto, ¿no? Nos vamos nuevamente al ámbito de los bienes de la organización, ¿sí? Bajo este principio de objetividad, yo sé que compré un terreno hace 10 años, ¿sí? Y ese terreno ha venido generando plusvalía, ¿sí? Por principio de objetividad, yo sé que el terreno está generando un crecimiento por efecto de plusvalía, ¿sí? Por lo tanto, tengo que realizar un cambio en el activo, en el pasivo, en el patrimonio, ¿no? Depende a dónde genere el cambio este efecto. Para esta instancia de objetividad dice que tiene que ser bajo un criterio objetivo. ¿Qué significa? Que necesito realizar estudios técnicos, ¿sí? Donde me determinan, pues, a través de peritos, que el terreno, pues, que compré hace 10 años ya no cuesta $20,000, sino hoy en día cuesta $50,000. ¿Por qué? Porque hay mejoras al contorno, porque se han creado carreteras, porque hay urbanizaciones, porque se ha desarrollado el ámbito de lotizaciones, todos los efectos que pueden hacer que incremente el valor del bien, ¿no? Por lo tanto, pues yo necesito tener un estudio técnico entregado por un perito profesional que me diga, tu terreno de costo histórico es de $20,000, pero por el paso del tiempo y por la plusvalía generada durante tanto tiempo por tales defectos, hoy en día está valorado en $50,000. Con ese estudio técnico, yo puedo hacer cualquier cambio, ¿sí? Por efecto de realización. ¿Y que estoy cumpliendo? El principio de objetividad. Yo puedo realizar cambios en los activos, en los pasivos y en el patrimonio por un efecto, cualquiera que sea ¿no? Un efecto de crecimiento, de decrecimiento, ¿sí? Por una revalorización, puedo realizar a cualquier tipo de bien, sea un bien tangible, un bien intangible, sea una inversión, ¿sí? Yo puedo realizar un cambio, pero con objetividad. ¿Qué significa? Que tenga de la mano un estudio que me permita analizar el crecimiento, ¿sí? Que me permita certificar el crecimiento o la disminución del valor del bien. ¿Estamos? Por principio de objetividad. Principio número 11, criterio prudencial, ¿sí? El criterio prudencial dice la medición de los recursos y las obligaciones en la contabilidad requiere de estimaciones que sean
incorporadas para los efectos de distribuir costos, gastos e ingresos entre periodos, ¿sí?, de tiempo relativamente cortos, ¿no? Y entre otras diversas actividades. Dice que la preparación de los estados financieros, por lo tanto, requiere de un criterio sano y que sea aplicable a la selección en base a emplear para lograr una decisión prudente, ¿sí? Este criterio prudencial, pues, la potestad que le da la contabilidad al contador, ¿sí?, que pueda tomar ciertas decisiones de registro, ¿sí?, ciertas decisiones de registro, ¿sí?, que no afecten que no afecten pues la realidad de la empresa, ¿no? Que no afecten la realidad del giro del negocio de la empresa, de las actividades reales de la organización. ¿Por qué? Por los efectos que pueden darse en algunas actividades de corto, de mediano y de largo plazo, ¿sí? Normalmente dentro de las organizaciones pues existen diferentes tipos de activos, ¿sí?, que tienen que ser reconocidos en el futuro como gastos, ¿sí? Y bajo este criterio prudencial le permite al contador tomar la decisión de qué tiempo se va a tomar en enviar esos activos al costo o al gasto, ¿no? Entonces hay un criterio prudencial, ¿sí?, que tiene pues el contador para tomar la decisión sobre la medición, las obligaciones, ¿sí?, sobre los recursos que posee la organización y distribuirlo hacia los costos, los gastos o algunos pasivos que se pueden convertir en ingresos en el futuro, ¿cierto? Entonces son criterios que tiene el contador para desarrollar y determinar pues el envío, ¿sí?, y la transformación de activo a costo-gasto o de pasivo a ingreso dependiendo esa necesidad, ¿cierto? Por lo tanto, a eso se reconoce como criterio prudencial. Principio número 12, significación o importancia relativa, ¿sí? Un principio que atañe muchísimo al efecto del criterio prudencial, ¿sí? Porque le permite, pues, al ponderar la correcta aplicación de los principios y normas, deben necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran con los principios y normas aplicables y que, sin embargo, no presentan problemas debido a que el efecto que producen no distorsionan los estados financieros considerados en su conjunto, ¿no? Y dice, desde luego, no existe una línea de marcatoria, pues, que fije los límites de los que es y no es significativo, ¿sí? Y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponde en cada caso de acuerdo a las circunstancias, un poco dando, pues, un énfasis en el criterio prudencial, ¿no? Y pues dice teniendo, pues hay que tener en cuenta factores tales como los efectos relativos de los activos, pasivos, patrimonio, el resultado de las operaciones y el ejercicio contable. Esta significación o importancia relativa habla de que hay ciertos movimientos, ¿sí?, que si bien es cierto, no pueden o no afectan de manera significativa los estados financieros, tienen que tomar decisiones y tienen que ser tienen que ser preparados bajo cierto principio, ¿cierto? ¿Sí? Y que si existe una normativa, si existe una política, si existe una ley, ¿sí?, que pues obliga a generar ese registro, pues básicamente por efecto de ámbito contable, pues deja tanto el criterio prudencial y la determinación de una significación o importancia relativa para los registros bajo el criterio contable, ¿cierto? ¿Qué significa? Y hay unos ejemplos en este sentido, ¿no? Normalmente, pues dentro de las organizaciones, pues se toman diferentes tipos de decisiones o se desarrollan diferentes políticas, ¿cierto? Sí, y en unas empresas tienen o le determinan una importancia relativa, pues a ciertos activos, ¿sí?, que en otros lados no lo hacen, ¿no? Y depende muchísimo del tamaño de la organización, ¿sí? Por ejemplo, pues vamos a ver, normalmente
para tomarle en cuenta a un activo dentro de un activo fijo, propiedad, planta y equipo dentro de una organización, ¿sí? En una empresa multinacional muy grande, ¿sí? Pues dice que los activos, la propiedad, planta y equipo, pues será registrado si el bien cuesta más allá de, qué sé yo, de $3.000, ¿no? Si el activo, la propiedad, planta y equipo es superior a $3.000, pues se registra como propiedad, planta y equipo. Caso contrario, se registra como gasto, ¿sí? Una empresa muy grande, una multinacional, pues puede realizar esa política y no registrar. ¿Por qué? Para no tener tantos propiedad, planta y equipo que controlar, ¿cierto? Pero hay empresas un poco más pequeñas, unas empresas medianas, unas empresas, una pyme, por ejemplo, ¿sí? Que tiene pues propiedad, planta y equipo, la misma propiedad, planta y equipo, y dice pues bajo el criterio de importancia relativa, a nosotros sí nos interesa tener controlado todo porque cada dólar significa y cada dólar vale dentro de esta organización. Por lo tanto, nuestra política es registrarlo de propiedad, planta y equipo que cueste a partir de $300, ¿cierto? Entonces, hay una importancia relativa dependiendo del tamaño de la organización, ¿cierto? Sí, pues una organización muy grande, ¿sí? Tener tantos bienes, tanta propiedad, planta y equipo con valores muy pequeños de $300, $200 no lo hacen y toman la decisión de enviarle hacia el gasto directamente. Eso se lo conoce como importancia relativa. Y una empresa muy pequeña que controla absolutamente todo, porque los recursos, pues es lo que, cada recurso le cuesta, entonces quiere controlar absolutamente todo y dice, no, cualquier bien que tenga un valor de $50 para que incluirle los muebles, las sillas, y que sean controladas, pues lo puede hacer y bajo política lo realiza. Es por eso que habla sobre el efecto de las políticas o los principios o la legalidad, ¿no? ¿Sí? Y si existe una legalidad que te obliga a registrarlo bajo ese criterio, pues lo terminas desarrollando, ¿no? Entonces, a eso se refiere la significación o importancia relativa, ¿no? Tomar decisiones sobre cosas que posiblemente no mueven la aguja de los estados financieros, pero hay que tomar decisiones sobre aquello, ¿sí? Y te permite, pues, bajo el criterio de importancia relativa. Principio número 13, principio de uniformidad, ¿sí? Y dice que los principios, el principio de uniformidad habla sobre los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser uniformemente aplicados de un periodo a otro, ¿sí? Cuando existen razones fundadas para cambiar de procedimiento, deberá informarse de este hecho y su efecto. Normalmente, pues dentro de la construcción de la información, ¿sí? Se manejan diferentes métodos, diferentes técnicas, ¿sí? Que son específicos y que tienen dentro de las metodologías, pues tienen una clasificación o puede tener diferentes tipos de metodologías, ¿sí? Si la empresa ha tomado la decisión de tomar una metodología, lo que busca el principio de uniformidad es que lo utilices durante varios periodos de tiempo. ¿Para qué? Para que la información sea uniforme y sea comparativa, ¿sí? Sin embargo, si te permite desarrollar algún tipo de cambio, bajo el criterio de uniformidad te permite desarrollar algún tipo de cambio, cambiarte de metodología, de modelo, sí, y pues obviamente este hecho pues tiene que ser registrado, ¿no? Tiene que ser explicado, hay unas notas explicativas de la información financiera donde explicas el por qué desarrollaste este cambio. Y ahí tenemos ejemplos, pues hay metodología para valorar los inventarios, por ejemplo, ¿sí? Hay una metodología, ¿sí? De primeros en entrar, primeros en salir, método PEPS, o mantener un inventario en promedio ponderado, ¿cierto? Si yo tomo la decisión de manejarme en promedio ponderado, pues lo voy a utilizar durante varios periodos, ¿sí? Pero si por efecto de que mi mercadería tiene alguna situación que estoy obligado a cambiar de método y quiero utilizar el método PEPS, pues lo puedo hacer, lo explico el por qué, ¿sí? Entonces, qué sé yo, tenía una mercadería que no era perecible, pero ahora la mercadería es perecible, ¿sí? Y por el efecto de que es perecible la mercadería, me tengo que deshacer de las primeras compras. Y el método PEPS
ayuda justamente con aquello, ¿no? Dice, las primeras mercaderías que han entrado a la bodega, el momento de vender serán las primeras mercaderías en salir. Método PEPS, ¿cierto? Entonces, eso ayuda muchísimo. Sí, qué sé yo, si era una compañía de alimentos, ¿sí? Y todo el tiempo comencé a trabajar con método promedio ponderado. Entonces, no pasaba nada, lo único que tenía era el control de tratar de deshacerme de la primera mercadería. Pero hay un método, hay una metodología que te permite tomar este tipo y inclusive valorarlo bajo ese criterio. Entonces cambias al método PEPS. El momento de hacer este cambio hay que desarrollar una comunicación, ¿no? Comunicar el hecho y el efecto que va a generar en el cambio, ¿no? Entonces, el modelo de valoración pues cambia en función, ¿sí? Y los valores cambian en función del método que utilice. Por lo tanto, el principio de uniformidad te dice, trata de mantener los métodos de forma consecutiva a través del tiempo. ¿Para qué? Para que la información contable sea comparativa de año a año. Eso busca y vela el principio de uniformidad, ¿sí? Siguiente principio, principio número 14, contenido de fondo sobre la forma. De igual manera, dice la contabilidad pone énfasis en el contenido económico de los eventos, aun cuando la legislación puede requerir un tratamiento diferente, ¿sí? Normalmente, pues hay en la aplicación del ámbito contable, ¿sí? Por efecto de los cambios en el ámbito tributario, normalmente de las legislaciones, ¿sí? La contabilidad pues tiene ciertas normativas que te generan y te obligan a registrar ciertos valores, ¿sí? Bajo un criterio, pero por efecto de cambio de legalidad, ¿sí? Tienes que hacer cambios en tus registros. Ahí tenemos los cambios que normalmente se generan a través de la legalidad, pues el cambio por efecto de tributario, cambio de los impuestos. Normalmente el gobierno cambia, cada cierto tiempo cambia los tributos. No hace mucho cambiamos el IVA, pasamos del 12 al 15, se ha cambiado algunos porcentajes de retenciones. Por lo tanto, el efecto de la ley hace que haya un cambio efectivo, que cambies la uniformidad, ¿cierto? Entonces, el contenido de fondo sobre la forma, ¿sí? Se da por el efecto de las legalidades, ¿no? Sí, hay que hacer cambios no porque tú tomas la decisión, ¿cierto? Sino porque hay un efecto a nivel tributario que te obliga a hacer un cambio. Entonces ya no va a ser comparativo, ¿sí? Un porcentaje de retención, ¿sí? A un bien en un año frente al cambio que hubo el año anterior, ¿no? Entonces antes retenía el 1% y hoy cambio el 1,75. Ya dañé mi principio de uniformidad, ¿sí? Ya no es comparable. ¿Pero qué significa? Bajo contenido sobre fondo sobre la forma, dice que por el efecto de algún cambio en legalidad o por una norma que cambie, tiene que cambiar la información contable financiera, ¿ok? Principio número 14, pues da esa observancia por el efecto de las legislaciones y el cambio de normativa. Principio número 15, en el principio que nos vamos a centrar y vamos a darle un espacio de tiempo justamente para dar un entendimiento sobre este principio, ¿no? Se lo conoce como principio de dualidad económica o principio de partida doble, ¿cierto? Sí. El principio de partida doble o dualidad económica habla sobre el efecto que la contabilidad siempre es una ecuación, ¿cierto? Sí, es una equidad. Por lo tanto, pues el principio de dualidad económica habla sobre la estructura de la contabilidad que descansa bajo esta premisa, ¿sí? Conocida como el principio de partida doble, ¿sí? Y está constituida, pues, por, primero, los recursos disponibles por el logro de los objetivos establecidos como una meta, y segundo, pues, las fuentes de estos, los cuales también son demostrativos de los diversos pasivos contraídos. Entonces, ¿qué es lo que me dice bajo este criterio? ¿Sí? El principio de dualidad económica o de partida doble dice que la contabilidad se centra o descansa bajo esta premisa porque todo el efecto de la contabilidad o la disciplina o el arte desarrollado a través de la contabilidad descansa sobre una ecuación, ¿sí?
una ecuación de ámbito contable que dice que todos los recursos que se obtiene viene de dos fuentes, una fuente de financiamiento propia y una fuente de financiamiento por terceros, ¿sí? Por lo tanto, todos los bienes que poseo va a ser igual a la sumatoria de la fuente propia y de la fuente de terceros, ¿sí? Bajo ese criterio, hablamos de un efecto de ecuación, ¿cierto? Por lo tanto, siempre en contabilidad nosotros vamos a encontrar y escuchar a cada momento que la información contable está cuadrada, ¿cierto? Sí, siempre en el ámbito de la contabilidad escuchamos está cuadrado el estado financiero, ¿sí? Los resultados están cuadrados. ¿Por qué? Porque existe un efecto de partida doble, ¿sí? O de dualidad económica, ¿cierto? ¿Por qué dualidad económica? Porque se centra en la base de una ecuación, ¿sí? Lo que está al lado derecho de la ecuación es igual al lado izquierdo de la ecuación. Así funcionan las ecuaciones, ¿no es cierto? Eso es una ecuación. Lo que está al lado izquierdo de la ecuación es igual al lado derecho de la ecuación. Entonces, ya vamos a ver que este principio de partida doble, ¿sí? Será el que centra y el que es la base del trabajo, ¿sí? De la contabilidad, es justamente la base del criterio de la teoría contable. ¿Estamos? ¿Sí? Así que hay que prestar mucha atención a este efecto, ¿sí? Donde la contabilidad pues genera una partida doble, que todo lo que está a la izquierda, ¿sí? Sea igual a todo lo que está en la derecha, nada más como para dar los primeros pasos en el ámbito contable. Y esto me demanda que al finalizar la contabilidad, yo sé que la información contable tiene la obligación de estar cuadrada, ¿sí? Tiene que ser igual. Fíjate, eso quiere decir que lo que está en el lado izquierdo es igual a lo que está en el lado derecho, ¿ok? Principio de partida doble número 15, partida doble, ¿sí? Es el principio básico y fundamental de la contabilidad, donde tiene la base de la razón de ser de la contabilidad. Principio número 16, relación fundamental de los estados financieros. Los resultados del proceso contable son informados en forma integral mediante un estado de situación financiera y por un estado de cuenta de resultados, siendo ambos necesariamente complementarios entre sí. ¿Sí? La relación fundamental de los estados financieros dice que yo genero una estructura financiera, que es el estado de situación financiera, a través de complementar información con la operación de la empresa. ¿Sí? O sea, desarrollando un estado de resultados. Y que estos estados financieros son complementarios entre sí. ¿Debido a qué? Que en mi operatividad yo tengo ingresos, costos y gastos, ¿sí? Y por efecto de tener ingresos menos los costos y los gastos, genero una diferencia. Esa diferencia, si es positiva, se llamará utilidad, y si esa diferencia es negativa, se llamará pérdida. Y esa cuenta, ¿sí? De pérdida, de utilidad o pérdida del ejercicio será la que hace el efecto en el estado de situación financiera de que llegue a cuadrarse, que la ecuación contable sea equitativa, ¿no? Que el activo sea igual a sus fuentes de financiamiento, sus bienes sean iguales a sus fuentes de financiamiento para entrar en ese proceso, ¿no? Entonces, la relación fundamental entre los estados financieros es que tengo estructura financiera y tengo operatividad, y que entre estos dos estados financieros se complementan para llegar a determinar un estado financiero, una estructura financiera cuadrada. Principio número 17, objetivos generales de la información financiera. La información financiera está destinada básicamente para servir las necesidades comunes de todos los usuarios, ¿sí? También se presume que los usuarios están familiarizados con las prácticas operacionales, el lenguaje contable, ¿sí? Y la naturaleza de la información, ¿sí? Información presentada. Este principio, junto al principio número 18, que es del principio de exposición, donde dice que los estados financieros deben contener toda la información y la discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y los resultados económicos durante al periodo que se refiere, ¿sí?
El principio número 17 y el principio número 18 habla que hay que crear esos estados financieros que van a permitir tomar decisiones, ¿sí? Y que por principio de contabilidad generalmente aceptado, las personas que deben tener y a quien debo exponer esa información será única y exclusivamente a las personas que tengan el lenguaje contable, que conozcan de la contabilidad, que sepan, ¿sí?, tomar decisiones y que puedan interpretar los datos contables. Y que se debe exponer con todos los requerimientos básicos que las normas así así lo describen. ¿Qué normas? Norma Internacional Contable, ¿sí? Ya vamos a estar revisando qué son las NIC, Norma Internacional de Información Financiera, las NIF, que son las normas que regulan la presentación y la exposición de los estados financieros, ¿sí?, para la toma de decisiones, ¿ok? Para la construcción de estos estados financieros. Por lo tanto, principio número 17 y principio número 18 hablan de la exposición y de la entrega de la información. ¿A quién se dirige? ¿Sí? Y cómo se lo expone. ¿Estamos? Según norma internacional, hoy en día dice que la información contable financiera debe estar expuesta a todo mundo, ¿sí? ¿Qué significa? Que debemos presentar la información financiera a todas las personas interesadas. Bajo norma internacional se lo cumple ese criterio. Si nosotros ingresamos a la superintendencia de compañías, ¿sí?, entramos y buscamos una empresa en particular, cualquier empresa, qué sé yo, supermercados, la corporación favorita, quiero ver los estados financieros de la corporación favorita. Puedo hacerlo, ingreso a la plataforma de la super de compañías, busco en la parte societaria, busco la compañía y me puedo descargar los estados financieros. Están abiertos al público. Cualquier persona puede, ¿sí? Cualquier persona puede ver y visualizar esa información. Pero por principio de contabilidad generalmente aceptado dice que el que va a tomar esa información, ¿sí?, sea personas que van a tomar decisiones sobre esta información y sobre todo, pues, que puedan interpretarla, que puedan conocerla y que puedan generar un ambiente de interpretación. ¿Estamos claros? Principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Los principios más importantes dentro del ámbito económico contable, ¿sí? Porque me permiten desarrollar la información financiera, me permiten conocer cómo debo actuar y cómo debo construir la información contable financiera dentro de un periodo de tiempo. Me da diferentes ámbitos de tratamiento, ¿sí?, y ciertos criterios que son fundamentales para irlos analizando. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? No, Lisa. Perfecto, ¿sí? Entonces, 18 principios contables, ¿sí? 18 principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí?, que vienen de los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos. Si lo buscamos dentro del Internet, pues lo vamos a encontrar como los US GAAP, ¿sí?, por sus siglas en inglés, de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿no? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con los principios. Nosotros nos vamos a centrar en el ámbito contable, previo a ver cualquier tipo de análisis, estructura de ámbito contable, ¿sí? Nos vamos a centrar en el principio número 15, ¿no? Sí, principio número 15 que habla sobre la partida doble o la dualidad económica, ¿cierto? A partir de ese principio nace la famosa ecuación contable, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar bajo este criterio, vamos a conocer y vamos a conceptualizar y sobre todo vamos a desarrollar ejercicios sobre esta base, ¿sí? Vamos a desarrollar ejercicios sobre esta base bajo el principio de partida doble, ¿sí? Si nosotros entendemos ¿por qué la contabilidad se maneja bajo ese ámbito de disciplina, de técnica? Es porque sigue ciertos conceptos y principios y normativa que me permite ejecutar esta ecuación contable. Y al final de desarrollar el ámbito contable, yo voy a poder decir que mi formación contable financiera está cuadrada. ¿Por qué? Porque se ha mantenido bajo el criterio de la
ecuación contable. ¿Sí? Bajo el criterio de la ecuación contable. Y nosotros decíamos, dentro del principio de partida doble, hablaba sobre los recursos que posee la organización. ¿Cuáles son los recursos que posee la organización? Los activos, ¿cierto? Ya los vamos a conceptualizar a ellos, pero de inicio pues tenemos los activos como todos los bienes que posee la organización, ya sean bienes tangibles, ¿sí? Como intangibles, y todos los derechos, ¿sí? Sobre todos los derechos que tenemos sobre las personas. A eso se lo conoce como activos. Todo lo que a la organización le pertenece. Bajo el criterio de ecuación, ¿sí? Bajo el criterio de ecuación, todo lo que está a la izquierda, ¿sí? Tiene que ser igual a todo lo que está en la derecha, ¿sí? Y en la derecha están todos los recursos, ¿sí? Que me ayudaron las fuentes de esos recursos que me ayudaron a contener los activos. Por lo tanto, digo que la sumatoria del activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio o capital contable. ¿Sí? Por lo tanto, si conceptualizamos del pasivo, es todo lo que debemos a terceros, es todas las fuentes, los recursos que me han entregado terceros y que de alguna manera pues son una obligación que tiene para con terceros, ¿no? La empresa pues se endeuda y debe a terceros, a cualquier persona que no sean sus dueños o socios o accionistas. Y por el otro lado tengo mi capital contable, mi patrimonio, ¿no? Que es todas las fuentes de financiamiento propia que tiene la organización. ¿Por qué? Porque es todo lo que la empresa debe a sus dueños o todo lo que los dueños aportaron en la empresa, ¿sí? Y es por eso que tenemos las dos fuentes de financiamiento. Financiamiento de terceros y financiamiento propio. La sumatoria de financiamiento de tercero más el financiamiento propio hace que yo obtenga todos los recursos que posee la organización, que son los activos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos conceptos básicos, ¿no? Estas se los considera o se les denomina como cuentas reales, ¿sí? Las cuentas reales son cuentas del activo, cuentas del pasivo y cuentas del patrimonio, ¿sí? Que su ecuación contable dice que el activo siempre va a ser igual a la sumatoria del pasivo más del patrimonio. El concepto del activo es todos los bienes que posee la empresa, ¿sí? Todos los recursos que posee la empresa, ya sea bienes tangibles o intangibles y todos los derechos sobre las personas, todo lo que le deben a la empresa. Y por otro lado, pues dice que la sumatoria del activo está dado por los pasivos de la empresa, ¿sí? Que son todas las obligaciones, todas las deudas que tiene para con terceros y más el patrimonio, que es todo lo que la empresa debe a sus socios accionistas o sus dueños o todo lo que los dueños de la empresa aportaron en esta empresa. ¿Estamos claros? Sí, Perfecto. Entonces, esa es la primera instancia de la contabilidad. Hemos visto los principios, ya hemos conceptualizado, hemos visto los principios, hemos visto el objetivo, hemos visto el sistema, hemos visto las características de la información, hemos visto el principio donde se centra la contabilidad, principio de partida doble, y que está expresado en una ecuación contable, donde esta ecuación contable contiene cuentas reales, o sea, cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio o capital contable. Y que la ecuación contable, el concepto de una ecuación es que es una igualdad. Todo lo que está a la izquierda, todo lo que está a la izquierda debe ser igual a todo lo que está en la derecha. Por lo tanto, esta igualdad dice que el activo es igual al pasivo más del patrimonio, representando el principio de partida doble. ¿Estamos? No nos vamos a ir más allá porque después de esto pues comenzamos ya con conceptos ya un poco más específicos y necesitamos el tiempo necesario para hacerlo, ¿ok? El día de hoy dentro de la parte asincrónica, ¿sí? El día de hoy dentro de la parte asincrónica les he dejado, ¿sí? Un crucigrama para que puedan desarrollar un crucigrama y hay un video
sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Los PSGA, ¿no? Por lo tanto, dentro de la plataforma les pido por favor revisen, ¿sí? Miren el video de los principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿sí? Está desarrollado para que complementar la clase del día de hoy. Y por otro lado, pues está el crucigrama de la contabilidad general 1, ¿no? Vamos a hacer un pequeño crucigrama, ¿sí? Que lo van a resolver. Está abierto hasta las 11:55 y lo van a cargar. Este crucigrama, pues asimismo me va a permitir seguir conociendo palabras contables, ¿sí? Palabras que se manejan y se las trabaja dentro del ámbito contable, que serán complemento de los principios, de los conceptos contables, de la característica de la información financiera, que será pues complemento de lo que estamos desarrollando del ámbito de la ecuación contable, de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio. ¿Estamos? Así que por favor les pido desarrollar este crucigrama. ¿Sí? Lo tienen que cargar hasta hoy, hasta las 12 de la noche, ¿sí? Sin problema. Y revisar y ver el video de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es complementario a la clase del día de hoy. ¿Estamos? Listo, profesor. Listo, muchachos. Entonces nos Listo, estamos gracias, mirando profe. el día de mañana, por favor, para continuar con la materia. Quiero ya entrar en base de conceptos y ya comenzar a tratar las cuentas contables, ¿ok? Sí, listo. Entendido, profe. Entendido, profe, gracias. Listo, muchas gracias. Una buena noche. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Profe, Cuéntame, Steven. disculpe, este, lo que pasa es que usted anoche dejó eso de la sopa de letra. Ajá. Sí, y es que anoche como ya llego un poco cansado, entonces ya no pude realizarla anoche y ahorita antes estaba abriendo vueltas para ver si la hacía, pero No no la lo, no, encontré. no lo vas a poder encontrar porque se cierran ¿cómo se llaman? Los links se cierran enseguida, ¿no? Así que déjame Sí, ver no, si... ya no la encontré y eso era que le quería preguntar, por lo que no la pude realizar anoche. Ya, déjame ver si el link está por aquí. No sé si de pronto Ah, la ya, puedo habilitar ya, déjame para ver. para poderla hacer. Verás. Les voy a dejar abierto. Generalmente no lo hago, pero lo voy a dejar abierto el día de hoy para que puedan cargarlo igual hasta las 12 de la noche, por favor. Sí, pero hay que hacerlo dentro del tiempo y lo puedan realizar de inmediato. Y ahorita les voy a dejar habilitado hasta el hasta el 1 de agosto. Igual está hasta las 55. Así que puedes ingresarte ya al link, ¿sí? Mm. Te ingresas al Ya, link profe, y puedes desarrollarlo. Y lo cargas ahí. ya, profe. Y ya le dejo De abiertos los dos ahí, para que pueda cargarlos, ¿ok? de ahí hay que hacerle la captura de pantalla y Y, y, lo, subirla ahí. y, lo, y lo Ahí subes enseguida. Sí, sí, así es. vaya, Listo, dale, muchachos. listo, profe. Gracias, profe. Listo, pues nos miramos el Disculpe, día de mañana. Ya no te preocupes. dale, ya, Hasta gracias. luego. Bye. Hasta mañana. Mañana, Hasta profe, mañana, que gracias. pasen. Hasta mañana, que pasen bien.